Hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a mi canal A la Luz de la Biblia. Esperamos con la ayuda del Señor que en esta nueva enseñanza traer buenas noticias para todos, buena enseñanza y la edificación del pueblo del Señor. Igualmente que todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar esta enseñanza sean edificados. Y Dios en su infinita gracia también les conceda el poder entender este glorioso evangelio. Hoy vamos a ocuparnos de un tema muy interesante acerca de la misión de la iglesia. Vamos a analizar 4 puntos importantes sobre la misión de la iglesia. Cuando nosotros entramos a formar parte de esta comunidad llamada la iglesia, que es el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, asumimos unas responsabilidades. Y vamos a mirar entonces 4 puntos, aquí los tengo escritos en este tablero. Bueno, es una forma, ahora estoy haciendo algunas cosas en tablero, considero que es una forma muy didáctica y creo que nos ayuda mucho a comprender, yo diría que mejor. Está comprobado que uno aprende un porcentaje de todo lo que escucha a través del oído, pero hay un porcentaje más que uno aprende cuando uno ve y cuando uno hace, pues mucho más. Entonces, aquí tenemos los 4 aspectos que vamos a considerar brevemente. No me voy a extender mucho en esta explicación sobre la misión de la iglesia. Número 1, evangelizar. En segundo lugar, guardar la verdad. En tercer lugar, edificar a los santos. Y en cuarto lugar, disciplinar a los que andan desordenadamente. Vamos entonces a entrar en este tema, pero yo quiero pedirles que hagamos una oración y pidamos a Dios que Él nos bendiga poderosamente con esta enseñanza. Soberano Señor, que hiciste los cielos y la tierra. Te damos las gracias por este nuevo día que nos das. Y gracias Señor Jesús por permitirme compartir con todos mis hermanos y muchas personas que han de escuchar esta enseñanza. Tu palabra, Señor, que es la que nos edifica, nos construye y que nos prepara para nuestro futuro. Ayúdanos, Padre Celestial, creemos en la eternidad y creemos que esta palabra, Señor, que tú nos has dado es el único mensaje que puede salvarnos. En el nombre tuyo oramos. Amén. Vamos a considerar en esta mañana entonces el primer punto sobre la misión de la iglesia. En el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 14 en adelante dice así: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Una de las cosas que la iglesia debe de hacer, debe conocer perfectamente, es acerca de su misión. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. La misión de la iglesia es evangelizar el mundo, es predicar el evangelio. Cada hombre y cada mujer que se convierta a Cristo en cualquier lugar del mundo tiene la responsabilidad de compartir el evangelio con los que le rodean. La predicación del evangelio no es una misión exclusivamente de los pastores, es la misión de toda la comunidad, de toda la iglesia. Entonces, ¿por qué hay que predicar el evangelio? El evangelio es el mensaje que nos revela acerca de Dios, acerca de la obra de la redención. Si todos nosotros queremos saber qué es la redención, qué es lo que significa, en qué consiste la obra de Cristo, el por qué Él murió, por qué vino a buscar y a salvar los que se habían perdido, por qué Él tuvo que morir, eso lo encontramos nosotros revelado en el Evangelio. Entonces la predicación del Evangelio tiene como finalidad enseñarnos a Cristo Jesús, presentarnos a Cristo como el único y suficiente Salvador. Y mostrarnos también, enseñarnos este mismo Evangelio, la triste condición de todos los seres humanos.
Cuando Pablo escribió la carta a los romanos en el capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo dijo: el evangelio es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. De manera que el evangelio es el mensaje que salva a la humanidad. Lo que el apóstol Pablo nos enseña entonces en esta carta, considerada como una de las más importantes del Nuevo Testamento, que es la carta a los romanos, en este capítulo 1, el versículo 16, el apóstol Pablo nos está diciendo que el evangelio es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. El evangelio revela todas las verdades de Dios. Solamente por el evangelio es que uno puede comprender el mensaje salvífico de Dios, el plan de Dios para con toda la humanidad. En este mensaje Dios nos revela la condición tan lamentable en la que todos los seres humanos caímos, pero también nos enseña la manera como Dios en su infinita gracia y con su grande poder puede salvar a los hombres, rescatarlos, redimirlos y hacerlos una nueva creación, hacernos una nueva criatura. De manera que la responsabilidad de la iglesia es evangelizar. Ese es el punto número 1. En el evangelio se revela tanto lo que Dios ha hecho por nosotros como también lo que Dios hace en nosotros, que son dos cosas supremamente importantes. La misión de la iglesia es entonces la evangelización. Cada cristiano en cualquier lugar del mundo tiene una enorme responsabilidad. Nosotros debemos compartir el evangelio con todas las personas que nos sean posible. La única manera que Dios estableció para salvar a la humanidad es a través de la predicación. No existe en las Sagradas Escrituras ninguna otra forma en que la humanidad pueda ser salva. La única forma es a través de la predicación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en el versículo 42, dice así las Sagradas Escrituras. Este libro histórico del Nuevo Testamento, muy importante por cierto, porque nos enseña la manera como la iglesia comenzó a desarrollarse. Capítulo 5, versículo 42 del libro de los Hechos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Creo que esta responsabilidad tan grande la tenemos todos nosotros como cristianos. No importa a qué misión usted pertenezca, porque ahora nosotros no podemos pensar de que la iglesia del Señor esté determinada por determinado nombre, por determinada misión, y que nosotros podamos decir la iglesia tal, que tiene tal nombre, esa es la única iglesia verdadera. Si usted se considera un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, que conoce a Jesús como su Señor, que sabe que Él es el único Salvador, usted y yo y todos tenemos esta gran obligación de predicar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia. En segundo lugar, la misión de la iglesia es guardar la verdad. En la primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, en los primeros versículos del capítulo 4, dijo el apóstol Pablo estas palabras: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Guardar la verdad quiere decir que debemos de conservar la sana doctrina. En el mismo capítulo de 1 Timoteo, en el mismo capítulo 4, en la parte final, versículo 16, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense ustedes cómo el apóstol Pablo recomienda y aconseja a Timoteo, que es un joven ministro, para que él tenga mucho cuidado de sí mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tanto él debía de cuidarse en su vida moral, en su vida espiritual, para ser un ejemplo de los creyentes y de todas las personas que le rodeaban. También tenía una enorme obligación, y era de tener el cuidado con la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Guardar la verdad significa que debemos de conservar esta sana doctrina. Nuestros ojos siempre deben de estar atentos a lo que Dios dice en su palabra. Uno de los apóstoles, el apóstol Pedro, en una de sus cartas que él escribe, él hace referencia a la importancia de tener los ojos puestos en esta palabra. Dice que debemos de tener todo el cuidado de mirar a esta palabra profética, porque ella es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mis queridos hermanos, esta palabra debe de ser la que permanezca en nuestros corazones continuamente, y nuestra mirada y nuestra atención debe estar puesta siempre en ella. Guardar la verdad significa mantenernos en la línea, conservar estos principios cristianos, esta doctrina que nosotros no podemos cambiarla por nada de este mundo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, Pablo dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo. Y dice aquí: reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto siempre ha sucedido a través de la historia. Hoy vivimos una época muy compleja, muy difícil dentro del cristianismo, que está tan ramificado. Han surgido muchísimas corrientes, pero esto no es solamente de ahora. Desde el siglo I ya el apóstol Pablo y los apóstoles hicieron la advertencia del cuidado que se debía tener, porque surgirían muchas corrientes doctrinales. Por eso los cristianos no solamente podemos conformarnos con escuchar enseñanzas, debemos de ser buenos lectores de la palabra del Señor y esforzarnos por tener el mejor conocimiento de la palabra del Señor, a fin de que en el momento en que estemos escuchando una enseñanza tengamos la capacidad de poder evaluar, de pesar lo que estamos oyendo y tener el valor en algún momento, si es que toca hacerlo, de decirle a alguien de manera respetuosa: pastor o predicador, como se llame, usted ha dicho algo que no es correcto. Nosotros tenemos esa obligación, esa responsabilidad de esforzarnos para que esta doctrina se mantenga tal cual como fue expuesta. El apóstol Pablo, en su carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 3, la primera carta, el apóstol Pablo decía: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, cualquier iglesia, en cualquier lugar del mundo que predique la palabra, no podrá poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Lo que tú edifiques ahí, a partir de ese fundamento que es Cristo, eres muy responsable. Todos somos responsables de la predicación. Recordemos que la enseñanza, no solamente la doctrina nos puede salvar a nosotros, sino que puede salvar a otras personas. Esa es la forma de Dios salvar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos la obligación, la responsabilidad de guardar esta verdad. En tercer lugar, la misión de la iglesia es edificar a los santos. Bueno, esto es algo maravilloso. La edificación de los santos, construir la vida cristiana, es todo un trabajo. Todos nosotros, cuando llegamos a Cristo Jesús, llegamos cargados de vicios, de costumbres. Dios, en su infinita gracia, ¿qué es lo que hizo con nosotros? Perdonarnos todas esas faltas cometidas, todos esos pecados. Cuántas cosas horribles hicimos sin el conocimiento de Dios. Pero Dios, en su infinita gracia, que nos llamó por la predicación del Evangelio a esta salvación tan grande, nos concedió la oportunidad de la salvación. Pero ahora viene un gran trabajo, y este es el gran trabajo que hacen también las iglesias, los predicadores, los pastores, a través de la predicación y a través de los ministerios que Dios ha dado, porque
el trabajo y toda la responsabilidad no pesa sobre una sola persona. La edificación de los santos es un trabajo colectivo, es un trabajo de equipo, es un trabajo conjunto. En este gran trabajo participan todos los creyentes. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, dice aquí la escritura que el Señor, dice el que subió, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de Cristo y de la resurrección de Cristo. Luego dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, o sea, Cristo, de quien está hablando el apóstol Pablo, él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, noten ustedes lo que él dice, ¿con qué finalidad? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Aquí tenemos entonces en este capítulo de las Escrituras la manera como el apóstol Pablo nos enseña sobre la responsabilidad de la iglesia, edificar a los santos. En la edificación del pueblo del Señor participan todos los creyentes. Pablo dice acá que el Señor ha dado dones a todos los hombres. Cuando Dios salva a una persona, cuando Dios rescata a alguien, lo constituye o lo convierte en un instrumento suyo. ¿Para qué? Para que haga en este mundo lo que Él quiere. Dios tiene un propósito con la vida de todos nosotros. Ninguna persona ha sido salvada para vivir una vida inútil. No, Dios tiene propósitos muy grandes contigo. Así como Dios ha llamado hombres y los ha llamado para este gran ministerio de la predicación del Evangelio, para que sean ministros del Evangelio, también en nuestras iglesias tenemos una membresía, tenemos a una comunidad a los que Dios les ha dado diferentes dones espirituales. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el capítulo 13 y 14, habla de los diferentes dones que el Señor ha repartido. Y Pablo explica de que así como el cuerpo humano, que está compuesto por muchos miembros, pero que todos los miembros hacen de un solo cuerpo y hacen que el cuerpo funcione de una manera normal y natural, de igual manera, la iglesia de Cristo está compuesta por muchos miembros y Dios a cada uno de sus miembros les ha dado dones diferentes. Eso es lo que permite que la iglesia se desarrolle. Los dones espirituales es lo que hacen posible la existencia de la iglesia. Si no existieran los dones espirituales, no existiría la iglesia. Entonces, Dios, ¿qué ha hecho? En su infinita sabiduría, dar dones espirituales. Los dones espirituales es la manera como Dios ha equipado a su iglesia a fin de que nosotros nos ayudemos mutuamente. En la iglesia tenemos una cantidad de talentos, de dones maravillosos, pero esos dones no es para que usted se enorgullezca, los dones no es para que usted compita, para que usted se crea que es el mejor, nada de eso. Los dones espirituales sencillamente Dios los ha repartido para que entre todos nos ayudemos y nos edifiquemos. ¿A fin de qué? A fin de que esta iglesia sea perfecta. La iglesia, Pablo presenta a la iglesia como una gran construcción, como un edificio. Piense usted en esto, ¿cuántas personas participan en la edificación de un edificio? Muchísimas personas. Entre más grande sea el edificio, seguramente va a necesitar de muchísima más tecnología, de muchas más personas que manejen diferentes áreas. Un edificio, una construcción grande,
requiere de muchas personas y de mucho talento y de muchas personas que desarrollen diferentes habilidades. Pues quiero decirles que la iglesia es el gran edificio de Dios. En la carta de Pablo a los Efesios dice que esta iglesia, que es el edificio de Dios, dice así, versículo 20, capítulo 2 de Efesios, versículo 20, 21 y 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la iglesia, ¿qué es? Un gran edificio. Yo diría, es la construcción más grande que hay en este mundo. Las Torres Gemelas, que fueron consideradas los dos edificios más altos del mundo, ahora, si no estoy mal, creo que están construyendo unos más altos que las Torres Gemelas, que fueron destruidas hace ya varios años. Yo puedo decirles a todos ustedes que la construcción más grande, el edificio más grande que Dios esté haciendo a través de todos estos 20 siglos, a través de toda esta historia, es la iglesia. Un edificio, una construcción supremamente sólida, que nada ni nada en el mundo ha podido derribarla, porque Dios es el arquitecto y constructor de ella. Todos nosotros, como miembros de este gran cuerpo, como participantes de esta gran construcción, lo que estamos es ayudando en esta gran obra de Dios. Por eso, hermano, anímese a servirle a Dios, busque al Señor, sea temeroso. Dios usa a los hombres que le aman, que le temen, que gustan de vivir una vida de santidad. Así es que esté siempre dispuesto para servir a Dios. En esta gran construcción participamos todos. Así es que adelante, que con Cristo somos más que vencedores. En cuarto lugar, la misión de la iglesia es también disciplinar a los que andan desordenadamente. No olvidemos los 4 puntos. En primer lugar, evangelizar el mundo, la predicación del evangelio. En segundo lugar, guardar la verdad. En tercer lugar, edificar a los santos. Y en cuarto lugar, el punto que voy a desarrollar, disciplinar a los que andan desordenadamente. Esta es quizás una de las cosas por las que ningún pastor, ni ningún creyente, ni una junta local en una iglesia gustaría participar. Porque qué bueno sería que todos nosotros pudiéramos caminar de manera tan ordenada que nadie tuviese que decirnos nada. Pero no ha sido así. El trabajo con la iglesia realmente es un trabajo muy dispendioso. Es un trabajo de mucho tiempo. Y bueno, al fin y al cabo, Dios está tratando es con seres humanos. Todos los seres humanos tenemos nuestras falencias. Pero hay que admitir de que dentro de esta gran familia, como es la iglesia, algunos no quieren someterse a esa voluntad de Dios, a esos principios cristianos, a esa vida ordenada. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es la misión también de la iglesia? Pues llamar a los que andan desordenadamente, llamarlos y disciplinarlos. Las disciplinas son diversas, puede ser un llamado de atención y pueden ser algunas otras cosas que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se hicieron, como fue en el caso de la iglesia a los Corintios en el capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, encontramos un caso que, bueno, es el único caso que yo veo allí en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en la que se recurre a una forma bastante drástica. Pero miren ustedes cuál fue la finalidad de esa disciplina. ¿De qué se tratan? Dice aquí la Escritura, en el capítulo 5, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, ¿cuál? Ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, estaba conviviendo con su madrastra, sería en este caso. Y vosotros, o sea, la iglesia en Corinto, vosotros estáis envanecidos, ¿no debíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Es decir, cuando una persona está cometiendo un delito de estos y forma parte de una comunidad, esto afecta a la iglesia. ¿Por qué hay que disciplinar a los que andan desordenadamente? Porque esto afecta a la iglesia, a la comunidad. Cuando una persona se convierte a Cristo y se vuelve miembro de una iglesia, de una congregación de determinado lugar, él y ella asumen unas responsabilidades. Todos nosotros hemos asumido unas responsabilidades no solamente espirituales, sino también morales y también sociales. Nosotros tenemos unas responsabilidades con todas las personas que nos rodean. Cuando vivimos una vida desordenada, esto afecta a la comunidad, afecta a nuestros hermanos. Por eso en la iglesia de Corinto tomaron una decisión bastante drástica, no fue nada fácil. Pero esto era con el fin de que de contribuir en la edificación del pueblo de Dios y para que se corrigieran las malas actuaciones. Entonces la misión de la iglesia es corregir a los que andan desordenadamente. El libro de los Salmos, en el capítulo 122, hay una hermosa enseñanza. Este salmo lo leemos mucho en la iglesia y de verdad que es maravilloso. Dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jab, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Y note usted lo que dice el versículo 5. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Cuando el pueblo de Israel se reunía, no solamente alababan a Dios, hacían un culto, sino que también había enseñanza y había amonestación. Los profetas cumplían una función muy importante en el pueblo de Israel, y ellos eran los que estaban para amonestar al pueblo y llamarle la atención, corregirles sus malas actuaciones. Hoy la iglesia tiene una responsabilidad que es igual exactamente. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Amonestar a los que andan desordenadamente. Los pastores tienen la enorme responsabilidad. No es tan fácil, es un trabajo bastante dispendioso. Y a veces hay que tratar con personas que son muy complejas, muy difíciles. Pero si usted, estimado hermano, no permite una amonestación que se le llame la atención, usted está en un camino muy peligroso. Porque todos los seres humanos necesitamos en algún momento algún llamado de atención. Vivir una vida desordenada no puede ser permitido en la iglesia. ¿Por qué? Porque esto afecta a la iglesia. Nosotros somos una comunidad, somos una familia. Eso es como usted que forma parte de una familia. Pongamos el ejemplo de la familia. Si usted tiene, su esposa tiene 4 o 5 hijos, hablemos de una familia grande. Yo formo parte de una familia muy grande. Fuimos 10 hermanos y en la actualidad pues somos 8. Imagínese usted donde todos no son iguales. Y de pronto hay alguno que quiere hacer una vida desordenada, llegar a la hora que quiere, hacer todo lo que quiere, convertirse en una persona difícil en la casa, en la convivencia con esa persona. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hacen los padres? ¿Qué hemos hecho nosotros los que somos padres y hemos tenido una familia grande? Yo tengo 4 hijos. Pues, todos no han sido iguales. Los padres tienen la enorme responsabilidad, la obligación de corregir a esos hijos que comienzan a andar desordenadamente. ¿Qué error tan grande han cometido muchos padres que no le han llamado la atención a sus hijos, que no los han corregido? Luego, cuando quieren hacer algo en favor de ellos, ya es demasiado tarde. Mis estimados hermanos, yo quiero dejarles a todos ustedes en este día esta reflexión. La misión de la iglesia es una misión, la misión más grande que está sucediendo en el mundo entero es la que está haciendo la iglesia. ¿A través de qué? A través de la predicación de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos maravillosamente. No olvidemos que esta es la misión de la iglesia: evangelizar, guardar la verdad, edificar a los santos y disciplinar a los que andan desordenadamente. El propósito de Dios con esta iglesia, con el pueblo del Señor, es embellecerlo para que sea un pueblo que proclame y glorifique a Dios en todos los aspectos de la vida. Muchas bendiciones para todos.